Shalom, soy el Rabino Ben David y hoy, Be'ezrat Hashem, vamos a estudiar las primeras parashas, las primeras secciones del Humash, de la Biblia, de la Torah, comenzando con Bereshit, que es la sección de Génesis 1.1, Bereshit Aleph Aleph, ¿verdad? Hay muchas cosas que aprender y para eso tenemos estudios específicos. Simplemente para dar un recuento de las enseñanzas hasta la sección de hoy, que es Parashat Hayya Sara, podemos decir que de Parashat Bereshit, una de las cosas más importantes que aprendemos es que Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un creador, que el mundo no nada más fue una explosión de la nada y no hay intención, no hay destino y todo es simplemente al azar. No, hay un propósito para la existencia de este mundo, hay un creador y hay muchos misterios en esto. Bereshit, en el principio de, dice Rashi, en el principio de la creación de este mundo. ¿Por qué? Porque posiblemente hubo mundos anteriores que Hashem creó y destruyó, pero aquí estamos hablando de la creación de este mundo de Adán, Java, pero en el mundo, en la tierra, pues hubo otros mundos, por eso hay los dinosaurios y el hombre neandertal y australopithecus y no sé, hubo otros mundos, pero la creación de este mundo, estamos hablando a partir de Adam Harishon, Bara, creó en singular, dice Elohim. Elohim significa Dios como juez, ¿verdad? O significa Elohim, el Dios que es singular, pero que crea una pluralidad. Obviamente que aquí la palabra no es como erróneamente tratan de traducir algunas personas que dice que significa dioses o más de un dios. ¿Por qué? Porque dice, es en singular, Bereshit bara, dice creó en singular, no baru, no crearon, ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra también. Más adelante decimos que Dios se revela diciendo, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor misericordioso y juez, es uno nada más. También dice en el día en que Dios creó al hombre, ¿verdad? Porque a veces hay otro versículo más adelante que se ha interpretado erróneamente, donde dice que dice Hashem, dice Dios, dice vamos a crear al hombre, y claro que está hablando en el plural de majestuosidad, como cuando, no sé, cuando un director dice vamos a hacer esto o lo otro, pero en realidad él es el que lo va a hacer, ¿verdad? Solamente que aquí Hashem está hablando a los ángeles, en fin, a los huestes. De todas formas, esa es la postura judía, ¿verdad? La postura original y auténtica, y es la que estamos dando con respecto a las demás opiniones. Entonces nos narra aquí 6 días de creación, 6 días de creación en donde crea todo, justamente preparando todo ¿para qué? Para el invitado principal. ¿Quién es el invitado principal? Pues el que llega al último, el Adán, que fue creado en el 6º día, al final de que se crearon los planetas, las plantas, los animales, en fin, el último crea Adán. ¿Por qué? Porque es el invitado. Es como que si alguien va a hacer una fiesta de cumpleaños para alguien y dice la fiesta empieza a las 7, pero vente a las 4, le dice al invitado principal, dice, ¿para qué a las 4? Para que me prepares para que me ayudes a preparar todo. Pues claro que no, sino que la persona que prepara todo, la mesa, la comida, etcétera, y al final, ¿quién llega? Pues el invitado. Así pasa aquí también, el invitado que es
el hombre somos el ser humano, ¿verdad? El hombre y la mujer somos los invitados en este mundo. Y Hashem nos preparó, ¿verdad? Es un buffet de plantas y animales, bueno, al principio realmente frutas y vegetales para degustar y para que, aun que nos haya creado con necesidades, pues ¿qué sucede? Que provee para esas necesidades y deliciosamente, porque es increíble cómo es posible que nos da todo ya empacado. Por ejemplo, una naranja la tiene empacada y incluso con un olor fragante, como cuando alguien le da un regalo a alguien y le daba una carta y le ponía perfume a la carta para que lo oiga bien. Bueno, pues Hashem, Dios nos ha dado frutas con muy buen olor, y luego incluso se nos ha permitido comer carne, bueno, también con cierto olor grato, ¿verdad? Para aquellos que no son veganos, con todo respeto, o vegetarianos. Pero entonces el invitado es el hombre. Pero ¿quién es el principal aquí? El principal es Hashem. Dios es el principal. ¿Por qué? Porque el hombre está aquí, pero con el propósito de reconocer a Dios. No es que el hombre sea egoísta y que diga, bueno, todo se creó por mí. Claro que sí, todo se creó por mí, para el hombre, pero para que el hombre alabe y reconozca al Creador. Ahora, hay una diferencia muy grande entre los animales y el hombre. Los animales, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Pues claro que la gallina. ¿Por qué? Porque los animales, dijo, háganse las aves y pum, las aves. Háganse los animales terrestres y los que se arrastran, etcétera, ¿verdad? Y los que vuelan. Entonces, y se hicieron. Pero ¿qué pasa? Que el hombre es una historia diferente. El hombre, primeramente, no venimos del mono, aunque a veces parece que sí, pero en realidad no venimos del mono. De hecho, en el judaísmo decimos que en la Torá, la forma de interpretación rabínica del pueblo de Israel, decimos que el hombre incluso viene ni siquiera del animal, venimos de la tierra, de la misma tierra, ¿verdad? Nos creó y nos formó Dios. Pero eso es en cuestiones físicas. La diferencia es que Hashem dice aquí en Bereshit, en Génesis, dice, y dio el soplo de vida, ¿verdad? Nishmat Chai, le sopló, nos sopló en la nariz, ¿verdad? La vida, que es la Neshama, el alma, que como sabemos se divide en Nefesh, Ruach y Neshama. El Nefesh incluso está en la sangre más que nada, que fuimos creados como los animales. Ese es un alma animal que tenemos, que es el alma de vida. Y luego está el Ruach y la Neshama, que son niveles más altos de la identidad que nos da el Eterno, ¿verdad? Cuando nos creó, ¿verdad? Y esa alma es básicamente, en la mayoría de los casos, es inmortal. No es que sea eterna, porque eterno es solamente Hashem, Dios, porque fue, es y será, fue antes y después. Nosotros somos a partir de Hashem. Bueno, estamos conectados a cierta eternidad, porque como parte del Eterno, se dio de sí mismo y nos dio una identidad a cada quien, ¿verdad? Por eso, uno de los versículos más importantes de la Torah es Elohim bara et Adam Betzelem Elohim bara et Adam. Es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? ¿Cómo que a su imagen y semejanza? No está hablando del cuerpo, no está hablando de la tierra o de la carne, ¿verdad? Está hablando justamente del alma, ¿verdad? Y de cómo es el alma, ¿verdad? Que se divide también, tiene sentimientos, ¿verdad? En Kabbalah hablamos de 10 emanaciones, 3 intelectuales, Hasma Binadat, sabiduría, inteligencia y conocimiento,
y 7 emocionales, que son muy interesantes, que es Chesed, Gebura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Es Chesed, que es bondad, Gebura, que es, pues hay muchas formas de definirlo. Din, por ejemplo, restricción, fuerza. Y luego tenemos Tiferet, que es lo que se glorifica, ¿verdad? Es y luego Netzach, que es victoria, Hod, que es aceptación, Yesod, que es fundamento, y Malhut, que es reino. Y todos esos son las emanaciones del Eterno que tenemos también cada individuo. Como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces al conocer nuestra alma, así es como podemos conocer al Eterno, porque del Eterno, de Hashem, no podemos decir nada absolutamente, porque sus pensamientos son diferentes. Decimos Makshovotai lo Mashtovtachem, que tus pensamientos no son mis pensamientos. Está en otra realidad completamente inalcanzable para el ser humano. Pero si nos vemos a nosotros mismos, en cierta forma podemos ver una imagen del Eterno, y así es una de las formas en que la Kabbalah llega a conocer los misterios divinos. Pero bueno, entonces se creó el hombre, y el hombre, porque Dios tiene la voluntad de ser nuestro rey, no un dictador. Entonces, ¿qué sucede? Que nos da libre albedrío, porque un dictador es a la fuerza, pero Hashem quiere que lo reconozcamos simplemente por nuestro libre albedrío. Entonces nos da un mandamiento. ¿Para qué? Para ser libres, porque si no existe la posibilidad de la transgresión o del mal, entonces no hay la opción, ¿verdad? No hay libre albedrío, y tampoco hay recompensa ni castigo. Entonces creó un mandamiento, claro, ya sabemos la historia. Lo primero que hicimos fue transgredirlo, y después ya sabemos, estamos en esta realidad tratando de reparar ese daño, y al pueblo de Israel al menos nos ha dado 613 mandamientos para poder tomar esos mandamientos como una oportunidad para reparar el daño que se ha hecho, y para poder elevarnos espiritualmente hasta llegar al nivel en donde Dios quiere que estemos. ¿Para qué? Para que su voluntad se haga a través de la venida del Mashiach y otros niveles de existencia en la eternidad. Bueno, todo eso es Bereshit y más. Sin embargo, 10 generaciones después de Adán, tenemos a Noach. Noach era un hombre recto, dice ahí, caminaba con Dios, caminaba con el Eterno, y era muy recto en su generación. Y también decimos que podía haber sido recto en otras generaciones también. Sin embargo, su generación era muy corrupta y se tuvo que destruir. Finalmente quedó Noach solamente, y sus hijos, su esposa y sus hijos, y las esposas de sus hijos. ¿Qué sucedió después? Pues que de ahí descendemos otra vez. Es como otra creación. Se le dio a Noach la oportunidad de multiplicarse, ¿verdad? Y llenar la tierra. Ya se le dio la oportunidad de comer ciertos animales. Y pero ¿qué sucede? Que 10 generaciones después llega Abraham. Pero en esas 10 generaciones hubo un líder de los seres humanos que se llamaba Nimrod, el rey Nimrod, que construye la Torre de Babel, y se rebelan en contra del Eterno, porque lo conocían, ¿verdad? Hablaban con el Eterno. Y Hashem, ¿qué hace? Pues los divide y vencerás. Los divide, se separan, y pues cada quien, la mayoría del mundo, se vuelve a la idolatría, que es básicamente el pensar
que hay otras fuerzas poderosas aparte de Dios, Haz Shalom, pero empiezan a adorar la luna, el sol, esto, el otro, y en la mayoría de los casos todas las naciones olvidan al Eterno. Claro que de los hijos de Noah tenemos a Shem, y él sí mantuvo su yeshiva, es decir, su escuela y su enseñanza de Torah, pero la mayoría del mundo no. Entre ellos pues estaba el padre de Abraham, Terach, pues que era un idólatra, y todos conocemos la historia que dice el Midrash, ¿verdad? Que son los comentarios alegóricos, que es la historia detrás de la historia. Entonces nos dice el Midrash que Terach tenía una tienda de ídolos, y Abraham se quedó cuidándola un día, pero cuando regresó Terach ya todo estaba destruido, porque los había destruido Abraham. Y dijo, ¿pero qué hiciste? ¿Rompiste todos los ídolos? Dijo, no los rompí, lo que pasa es que uno se peleó con otro, y luego con otro, y se pelearon, y así quedaron. Y dice Terach, ¿pero cómo puede ser eso si ni siquiera hablan? Dice, ¿y tú los vendes como si fueran dioses? Tienen boca y no hablan, tienen oídos y no escuchan. Y bueno, Abraham a partir de ahí, de que el mundo perdió el contacto básicamente directo con Dios, él fue el primero que regresó al conocimiento de un solo Dios por su propia voluntad. Ya él mismo pidió a Dios, y Dios le habló y le dijo que se fuera de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre, y que se fuera a la tierra donde lo iba a hacer una nación grande y lo iba a bendecir, en fin. Y lo hizo Abraham. Por eso nuestro patriarca es el padre del pueblo de Israel, pero también es el padre de otras naciones, de los árabes, de los hindúes. Su esposa Keturah tuvo hijos y los mandó al oriente, a la India, con regalos, entre comillas, con sabiduría cabalista, y llegaron a ser allá los famosos brahmanes, que son una casta muy alta en la India, pero lo han mezclado con idolatría. Entonces no se ha tergiversado, ¿verdad? En un principio, ¿verdad?, aquellos que fueron a la India llevaban el conocimiento correcto de Abraham, pero allá adoptaron el politeísmo y se tergiversó, aunque mantienen algunas tradiciones hebreas, ¿verdad? Su libro, los Vedas, es del verbo Vedah, que en hebreo es conocimiento. En fin, los árabes también son descendientes de las naciones árabes, de Abraham a través de Ismael. Y decimos que Roma es también a través de Esaú. En fin, las naciones, los hijos de Noé, fundan diferentes naciones del mundo. Noah tuvo 3 hijos, Shem, Eber, Shem, Yafet y Ham. Ham es el padre de los africanos, Yafet de los europeos, y Shem del Medio Oriente. Ya por una combinación de Shem y Yafet tenemos los europeos, más que nada Yafet, y otra combinación de Shem y Yafet son los hindúes y los chinos. Tienen la sabiduría de Shem y la belleza de Yafet. Entonces, a partir de Noah, de los hijos de Noah, nacen todas las naciones del mundo. Bueno, pues Abraham verdaderamente fue un hombre, ¿verdad? Pero que llegó a niveles espirituales tan altos que en la sección anterior vemos que el mismo Hashem se le aparece 3 días después
que se hizo su propia circuncisión y la de su familia, ¿verdad? A los 99 años. Y a los 99 años, a cualquier edad, realmente la circuncisión no es algo para tomar a la ligera, es una operación seria. Entonces, Abraham, está esperando en la tienda a recibir a alguien, ¿verdad? Simplemente visitantes, porque él tenía ese aspecto de ser una persona muy benévola y sobre todo hospitalaria. Entonces una de las características de Abraham es que era mucha bondad y también hospitalario. A pesar de que sufrió, digo que pasó por muchas pruebas, pero para ser verdaderamente benévolo hay que pasar pruebas. Por eso dice después, soy polvo en el capítulo 22, creo que dice 6, dice, soy polvo y cenizas. ¿Por qué? Porque el polvo va a todas partes y la bondad, ¿verdad? El Gesed tiene que ir a todos. El polvo llega a los pies de los ricos y de los pobres y de todo el mundo. Así también el Gesed tiene que ser para todos. Farasta. Pero ¿por qué cenizas? ¿Por qué? Porque pasó por el fuego. Incluso decimos que Nimrod lo intentó quemar y matar y lo persiguió. Y entonces Abraham es nuestro patriarca, pero en el judaísmo, a diferencia de la mayoría de las religiones, no es solamente la historia de un solo individuo que habla con Dios o que de alguna forma es un poco sobrenatural o algo, sino que es un ser humano simplemente, pero no es solamente Abraham, es Abraham y Sara. Entonces en el judaísmo las mujeres siempre cuentan. Después tenemos a Isaac y Rivka, y a Jacob y Rachel y Lea. Entonces, ¿qué sucede? Que Adán es no solamente Adán, pero Adán y Java. Noah tenía a Naamá, que era su esposa, y es bastante apreciada, halagada. ¿Por qué? Porque lo apoyó a pesar de que la gente de su generación, que era muy corrupta, decían que estaba loco, que estaba demente, que para qué construía un arca y todo eso, pero ella siguió apoyando a su esposo, ¿verdad? Y eso vemos que es una característica importante de toda mujer virtuosa. Después tenemos a Sara, quien acompañó a Abraham, y Sara, pues, a pesar de que tuvo que tratar con distinguidos jefes de estado, en fin, tuvo que viajar mucho, siempre le fue fiel a Abraham. Y entonces Sara es nuestra matriarca principal en su mérito, ¿verdad? Incluso decimos que se encendía la luz un viernes, se encendían las luces de Shabbat y duraban toda la semana, ¿verdad? Porque pues Sara Imeino, ¿verdad? Siempre fue apoyaba a su esposo, ¿verdad? Lo acompañó y también fue bendecida por el Eterno, que le cambió el nombre de Saraí a Sará. Saraí significa mi princesa y Sará, princesa de Dios. ¿Por qué? Porque ya salió de la vida privada a la vida pública. Rivka, la esposa de su hijo Yitzhak, pues Rivka nos enseña también que hay que tomar decisiones a veces, porque si no las tomamos las decisiones en el momento se nos puede pasar la oportunidad. Cuando le dicen que si quiere ir a casarse con Yitzhak, dice Ani Eilech, yo voy, nada más, 2 palabras, yo voy. Entonces aquí aprendemos, o las mujeres tienen que aprender que a veces tienen que decir yo voy, porque si no van se les puede pasar el tren.
Pero ella dijo, no, Isaac, oye, viene de buena familia, viene de Abraham, y finalmente, Rachel y Lea, bueno, ahí hay que aclarar que el judaísmo solamente permite una esposa por persona, pero que al principio se permitieron más por cuestiones de las tribus, y en la época de los reyes también se les permitía, pero el ideal, ¿verdad?, al que llegamos y al que está instituido después de la Torá que se dio, es que un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una carne, no dos o tres, ¿verdad? Entonces, incluso en el año 1000, el gran rabino Abraham Ben David de Francia puso una takaná donde verdaderamente no está permitido tomar las costumbres de los árabes, por ejemplo, que pueden tener más de una esposa, ¿verdad? Algunos judíos que vivían en esos países la adoptaron, pero cuando ya el Estado de Israel se instituyó, ya no se permitió. Bueno, ellos podían quedarse con las esposas que tenían, pero ya los hijos que vivían en Israel, ya ellos ya no, ¿verdad? Entonces, una sola esposa. Sin embargo, en el caso de Jacob, pues para formar las tribus fueron Rachel y tuvieron que ser Rachel y Lea. Entonces, de Lea, ¿qué aprendemos de Lea? Aprendemos de Lea, esa es la mujer que lucha por mantener su matrimonio a pesar de que sabía que su esposo pues tenía los ojos en Rachel, pero sin embargo ella lucha constantemente por ser la amada de su esposo, y finalmente nos trae las tribus, porque de ahí salieron Rubén, Shimon, Levi, Isachar, etcétera, la mayoría, Yehudá, somos Yehudá, Yehudim, judíos, de ahí salimos, y los levitas también. Entonces somos hijos de Rachel. Sin embargo, y aprendemos de ella que una mujer virtuosa debe luchar por su matrimonio, pero de Rachel aprendemos que a pesar, ¿verdad?, de que no pudo tener hijos y de que de cierta forma se burlaban de ella y todo eso, ella como quiera nunca perdió su fe en el Eterno, y al final el Eterno le dio a Yosef, que salvó al pueblo de Israel verdaderamente, y a Benjamín, que también sigue sobreviviendo. Benjamín, la tribu de Benjamín, fue absorbida por Yehudá, pero todavía sigue. En fin, vamos a terminar con la parasha de esta semana, que es Parashat Haye Sara, que es decimos, Parashat Haye Sara es la sección que es la vida de Sara, es después de Valleira, y justamente es en el capítulo 23 de Bereshit, versículo 1, dice: ויהי חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. Dice aquí que los años de Sara fueron 20 años y 7 años, fueron 100 años y 20 años y 7 años. O sea, fueron 127 años. ¿Por qué los explica en vez de decir 127? ¿Por qué 100, 20 y 7? Porque los 100 era tan bella como los 20 y a los 20 era tan pura como los 7. Verdaderamente. Sin embargo, la Parashat, la sección no nos habla de la vida de Sara, nos habla de la muerte de Sara. Dice que justamente ahí es donde muere, ¿verdad? Anteriormente, donde, según nuestro Midrash, ella busca a su hijo Isaac, pero su padre está a punto de sacrificarlo. Claro que no lo sacrifica. Esa es otra prueba que tenemos que explicar, porque el pueblo judío está en contra de cualquier tipo de violencia, sacrificio o daño a ningún ser humano. Lo que sucede es que las tribus paganas, ahí los cananeos, cananitas y hititas y jebisitas y jebusitas,
sacrificaban a los niños, a Moloch. Ahí tenemos incluso en Israel los asadores donde los metían y todo eso, ahí están horribles. Unas cosas con dientes así, de fierro. Bueno, total, ¿qué sucede? Que decían que Abraham no tenía suficiente fe y amor a su Dios para sacrificar a su hijo. Entonces Hashem le ordenó que lo hiciera y él lo iba a hacer. Claro que sabía que eso no era la voluntad de Dios, pero sin preguntar nada fue. Pero Dios le dijo que no quería eso. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que sí estaba dispuesto a hacerlo, pero Dios no quiere eso. Entonces Dios no quiere ese tipo de sacrificios, solamente los sacrificios de animales, pero en la época del templo. De hecho, en el judaísmo no se permite la cacería en el sentido de deporte. Sí se permite la cacería cuando te vas a comer al animal, pero no nomás para matar así, ni tampoco sacrificar nada, ¿verdad? Y a todo el mundo se le debe respetar, ¿verdad? Entonces, bueno, pero Sara vio que y le dio un ataque cardíaco y murió. Y luego dice después la vida de Sara. ¿Por qué? Se está hablando de la muerte de Sara. ¿Qué pasa? Que en el judaísmo, verdaderamente, en la Torah, en la verdad de Dios que nos ha dado, sabemos que mientras que la muerte existe, pero existe para el cuerpo porque el alma sigue viviendo, es una transformación, decimos, de un tipo de existencia a otro. Sin embargo, estamos por la vida, porque en esta vida es la oportunidad que tenemos para poder hacer méritos. Por eso, a toda costa queremos la vida, siempre. Incluso podemos violar cualquier mandamiento para salvar una vida. Pikuach nefesh, se dice. Y también, nuestros sacerdotes, los kohanim, no se pueden contaminar con un cuerpo muerto ni nada. Entonces, no somos como los egipcios que ensalzaban la muerte y tenían el día de la muerte y la ciudad de la muerte, y hoy día también tienen todas esas cosas. No, el judaísmo es pro vida, pero decimos que el hombre recto, el hombre completo, ¿verdad? El siervo de Dios que muere, no muere, es como si estuviera vivo. Pero el malvado, aunque viva, es como si estuviera muerto, porque al final no va a tener una recompensa completa ni nada de eso. Entonces, una persona que fallece, en realidad sigue entre nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Por causa de sus acciones, de los méritos que hizo, ¿verdad? Y también las acciones de nosotros lo pueden afectar también, ya sean nuestros padres, etcétera. Entonces, celebramos la vida y no la muerte. Esperemos que este año nuevo, ¿verdad? Que acabamos de entrar en el calendario judío, sea un año de aprendizaje y de vida, y que podamos aplicar todas las enseñanzas en nuestra vida. Les recomiendo que adquieran este libro, que es de la Torah a los profetas, ¿verdad? Trata de la Haftorá de Bereshit. Haftorá de Bereshit es fantástico, es una compilación que hice y que verdaderamente me ayudaría mucho a continuar con este ministerio. Si quieren adquirir este libro muy muy barato, puede ser solamente en el Rincón de Jerusalén Librería, en Monterrey, México, o pueden llamarme al teléfono 81 26 00 21 81, o escribir a rabinobendavid@yahoo.com, o poner un mensaje en la página de Facebook Rincón de Jerusalén con M en Monterrey, y están invitados a nuestros servicios de Shabbat los viernes en la noche
y los sábados en la mañana y en la tarde. Para más informes, por favor, dirigirse a los datos mencionados anteriormente. Shavua Tov, soy el Rabino Ben David y que el Eterno los bendiga grandemente. Berajot a todos.